Abrimos nuestra Biblia entonces en Marcos, capítulo 14, versículo 53 al 65. Marcos 14:53 dice: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Bueno, como se darán cuenta, ya estamos en los últimos capítulos de Marcos, ya estamos en el fin, gracias, o ya estamos culminando la vida de Jesús en esta tierra. En esa noche que Jesús fue arrestado, sucedieron una serie de eventos dramáticos, como por ejemplo habíamos ya escuchado la traición de Judas, la huida de los discípulos y también el arresto en Getsemaní. Y ahora Jesús es llevado ante el Sanedrín, que era el máximo tribunal religioso judío. Para nosotros entender un poco lo que pasó lo que pasó ahora y lo que va a pasar también en el capítulo 15, es necesario tener presente que Jesús tuvo que someterse a 2 juicios. En menos de 12 horas, Jesús fue juzgado por los judíos y por los romanos. Y dentro de esos 2 juicios que le hicieron a Jesús, tuvo 6 audiencias, 3 por parte de los judíos y 3 por parte de los romanos. Yo la verdad que hasta este entonces no entendía en eso que iba, que le mandaban con uno, que lo mandaban con el otro, pero la verdad que ahora entiendo un poco más, porque ellos, primero cuando arrestan a Jesús, lo llevan ante Anás, que Anás había sido un sumo sacerdote. Los romanos lo habían destituido y lo pusieron a Caifás. Caifás era el yerno de Anás. Pero Anás todavía seguía teniendo influencia o autoridad sobre los judíos. Así que primero nos relata Juan que lo llevan ante Anás.
Anás lo interroga, lo envía, esa fue la primera audiencia, el primer interrogatorio, luego lo envía ante Caifás. Caifás, entre las 1 y las 3 de la mañana sucede la segunda audiencia y Lucas nos relata que al amanecer, a la mañana, sucede ya la sentencia a Jesús. Ahí tenemos las 3 audiencias, todo el juicio religioso a Jesús. Después vamos a ir viendo el juicio civil, podríamos decir, por parte de los romanos. En ese entonces el gobernador de Judea era Pilato. Y lo llevan ellos a Pilato. Pilato, cuando se entera, escucha que Jesús era Galileo, lo manda a Herodes, que justo estaba en Jerusalén. Herodes lo interroga también y lo manda de nuevo con Pilato. Y ahí tenemos las 3 interrogatorios por parte de los romanos. Así que Jesús fue sometido a 6 audiencias en menos de 12 horas. Y recordemos, por qué suceden estas cosas, que el imperio romano estaba o controlaba el territorio de los judíos de Israel en ese entonces. Judea había pasado a pertenecer a Roma y Jerusalén era la capital, ¿no es cierto?, de Judea. Ellos estaban bajo el control directo del imperio romano y los romanos tenían como costumbre que en los lugares que ellos conquistaban, que pertenecían a ellos, designaban un rey y gobernadores en las provincias, podríamos decir, y dejaban a los pueblos tener un gobierno semi-autónomo. Y bueno, como dije, Pilato era el gobernador designado por Roma en Judea, pero ellos tenían como una política interna que era la iglesia o el Sanedrín con el sumo sacerdote los que gobernaban. El que encabezaba el gobierno era el sumo sacerdote con el Sanedrín, que actuaba como un consejo, como una corte suprema judía, y estaba compuesto por 70 hombres, y como dije, el Sanedrín ejercía un poder en asuntos religiosos y legales también, pero siempre todo bajo el control, la autoridad del gobernador romano, que era Pilato. Por ejemplo, ellos no podían imponer la pena de muerte, eso estaba reservado solamente al gobernador romano. Ellos le condenaron, le sentenciaron, pero el que tomaba la última palabra era Pilato. Fue por eso entonces que lo mandaron a él. Y el texto de hoy nos relata del juicio religioso, el juicio que se lleva a cabo por los de su propia nación. Sería ante primero Anás, Caifás, y le componían el Sanedrín, ¿no es cierto? Y recopilando un poco de datos, perdón si no se entendió, lo que hoy vamos a ver es la segunda audiencia, el segundo interrogatorio. El primero lo relata Juan de Anás, el segundo sucede entre las 1 y las 3 de la mañana del viernes, es ahí cuando le condenan a Jesús, y a la mañana temprano el Sanedrín con Caifás también lo sentencian a Jesús. ¿Se entendió? Bueno, lo que hoy vamos a ver es la segunda. Recopilando un poco los datos de los evangelios, la secuencia fue más o menos así. El día jueves, después de haber comido el Cordero Pascual y de Jesús instituir la cena del Señor, Jesús y sus discípulos, sin Judas, ¿no es cierto?, ya fueron a Getsemaní. Durante la noche del jueves al viernes fue detenido, durante la noche del jueves, ¿no es cierto?, al viernes, y es llevado primeramente, como dije, a Anás, el sumo sacerdote, luego Caifás, y luego Caifás
lo condenan, lo sentencian, y esa noche fue declarado culpable. Y eso es lo que por ahí leemos en el primer versículo de esta audiencia. 14:53 dice que le trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y el primer encabezado que vamos a ver hoy es el juicio ilegal y premeditado de parte de los judíos. Este juicio no era un juicio común o como debía llevarse a cabo, sino que estaba premeditado. Este juicio era donde el veredicto ya estaba decidido, como dice el versículo 55, que estaban buscando testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, dice el texto. Ellos ya el día martes de esa semana ya determinaron matarle. Dice el versículo 1 de este mismo capítulo 14, buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Se dan cuenta que es premeditado ya. Y el Sanedrín no estaba buscando la verdad, sino que estaba buscando excusas para condenar a Jesús. Este no era entonces un juicio, sino que era todo un chamullo, una farsa, ¿no es cierto? Y vamos a ver algunos puntos en este juicio ilegal que tuvo varias fallas o varios fallos técnicos. Una de las cosas que hicieron mal fue que ningún juicio de vida o muerte estaba permitido hacerlo de noche. Sin embargo, como dije, a Jesús lo juzgaron, se cree, entre las 1 y las 3 de la mañana del viernes y ejecutado durante la fiesta, lo cual también estaba prohibido. Según la ley de los fariseos, ninguna audiencia que comprendiera la pena de muerte se podía iniciar en la víspera de una de las grandes fiestas como la Pascua. El sábado iba a ser Pascua. Tampoco se permitía ningún fallo durante la noche. Otro punto es que el arresto de Jesús fue como resultado de un soborno. Le pagaron a Judas para que lo entregaran, el precio de sangre de Judas. A Jesús, otro punto también, se le pidió que se autoincriminara. Se incriminó o le pidieron que se incrimine a sí mismo. Y eso no se podía sentenciar con el solo hecho de que él se incrimine, ni incluso acá en Argentina no se puede condenar a alguien por su propio testimonio, ¿no? Siempre tiene que haber testigos que avalen eso. Y otro punto también, que en caso de pena de muerte, la ley judía no permitía pronunciar la sentencia hasta el día después en que el acusado había sido condenado. Ellos lo condenaron a la noche, a la mañana temprano ya lo sentenciaron con la pena de muerte, lo enviaron a Pilato y ese mismo día ya lo crucificaron. Esos son algunos de los puntos de lo que hicieron mal en este juicio, así que fue un juicio premeditado, buscando excusa, y un juicio totalmente ilegal. Después pues también podemos ver en estos versículos la falsedad de los testigos. Dice el versículo 56 que muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Se levantaba uno y decía una cosa y se levantaba otro y quería relatar lo mismo, pero no concordaban sus testimonios. Ellos estaban desesperados buscando una excusa, algo para condenarle a Jesús, y estaban mostrando realmente la hilacha de estos dirigentes religiosos. Y realmente no hay justicia cuando
la conclusión ya se decide antes de escuchar la evidencia. Nunca va a haber una justicia así si ya está determinado la sentencia, ¿no es cierto? Entonces, intentaban ellos justificar una decisión que ya la habían tomado. Después también vemos la acusación falsa que le hacen a Jesús. Le acusaban de que Jesús había dicho que iba a destruir el templo y que lo iba a reedificar sin hecho a mano. Jesús realmente nunca dijo que él iba a destruir, dijo destruir este templo, y ellos habían malinterpretado también, porque Jesús estaba hablando de su templo, sería de su cuerpo. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar, hablando de su cuerpo que se iba a levantar en la resurrección. Así que la acusación era falsa también. Y después vemos que en toda esta acusación, en todo este juicio ilegal y premeditado, Jesús estaba en silencio. Ante todas estas mentiras, Jesús no respondía nada. Él podía aclarar estas acusaciones, defenderse, pero ¿de qué iba a servir? Ya la sentencia estaba tomada, la sentencia estaba decidida, ¿no es cierto? Y ellos habían decidido matarle. El justo, porque realmente no le pudieron encontrar injusticia a Jesús, siendo acusados por injustos en un juicio totalmente injusto. Imagínense lo indignante que habrá sido y humillante también esa situación. Los hombres injustos ante el Dios justo. Pero Jesús estaba cumpliendo las profecías de Isaías 53:7, como ya escuchamos también el domingo pasado. Vemos que Marco presenta a ese rey sufriente, ¿no es cierto?, a ese rey siervo. Isaías 53:7 dice que angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Acá vemos a ese rey que se hizo siervo, ese amor, esa compasión de Jesús por los suyos le mantuvo ahí fuerte, seguro y en silencio. No había otra manera. El justo Hijo de Dios tenía que morir para llevar los pecados de su pueblo. Y todo se estaba llevando a cabo de acuerdo al glorioso plan redentor de Dios. Todo lo que estos enemigos de Jesús, todos estos que estaban conspirando contra el Señor Jesús, todo lo que ellos hicieron para hacer sufrir, fue usado realmente por Dios con el fin de cumplir su eterno plan de salvación. Como dice Hechos 2:22 al 23, Pedro le dice: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuo, crucificándoles. ¿Se dan cuenta? Se estaba llevando a cabo el plan de Dios, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Poco tiempo antes, cuando el Sanedrín también se había reunido para conspirar el asesinato de Jesús, Caifás, que era el sumo sacerdote, dijo:
vosotros no sabéis nada, ni pensáis qué nos conviene, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11:49. Así que vemos que ese fue y es el plan eterno de redención y se estaba llevando a cabo tal y cual Dios lo había planeado. Mi deseo es que seas convencido más y más por la palabra de Dios de que el plan de Dios, el diseño de Dios para la salvación no consiste en tu justicia, sino que Dios diseñó de esta manera. Dios diseñó el plan de que la salvación venga por medio de Él, por medio de Jesús. Agustín de Hipona dijo una frase en un sermón: Dios no dice, tienes que ser menos de lo que eres, sino conoce lo que eres. Repito esta parte. Dios no dice, tienes que ser menos de lo que eres, sino conoce lo que eres. Conócete débil, conócete hombre, conócete pecador, conoce que Él es quien justifica, conócete manchado. Saca fuera en tu confesión la mancha de tu corazón y pertenecerás a la iglesia de Cristo. Fin de la cita. Ese es el plan que ha diseñado el Señor. Él es quien te salva por medio de Jesús. Él sufrió todos esos dolores, fue humillado, fue condenado, fue sentenciado y murió para que vos no sufras y mueras aplastado bajo la ira de Dios. Ahora bien, este Salvador no podía ser cualquier persona, y este sería nuestro segundo punto, la identidad de Jesús. Vemos en el relato que ya el sumo sacerdote, frustrado por la falta de testimonio para acusarle a Jesús, le hace la pregunta más importante de todas. Pero para que la pregunta tenga aún más gravedad delante de ese concilio y para que no pueda rechazar responderle, porque hasta ese momento Jesús callaba y nada respondía, según Mateo, el sumo sacerdote pone a Jesús bajo juramento. Y el juramento más solemne de todo, le pone a Jesús bajo el juramento del Dios viviente. Dice Mateo 26:63, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando alguien era puesto bajo juramento, no podía negarse a responder. Así que la pregunta fue directa. Marcos nos relata que le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Mateo nos dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y esta es la pregunta central en el Evangelio. Se trata de la identidad de Jesús. ¿Quién fue? ¿Quién es Jesús? Y ahí Jesús rompe su silencio, aún sabiendo que su respuesta lo iba a condenar a la muerte. Y dice 14:66 de nuestro texto, Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y esta parte es muy importante y fundamental para nosotros como cristianos.
y es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús es el ungido por Dios para venir a salvarte. Es esencial creer esta verdad. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es ese ungido por Dios para venir a salvarte. Si tan solamente sacamos esta verdad de la Biblia, si tan solamente sacamos esta verdad de nuestras vidas y cumplimos un montón de otras cosas y hacemos un montón de cosas y sabemos muchas cosas, pero sacamos esta solemne verdad, todo sería falso. Solo nos aguardaría la muerte y el juicio final, donde seríamos condenados por nuestros pecados a un castigo bajo la ira de Dios eternamente. Si sacamos a Jesús, el Hijo de Dios, al ungido que vino a salvar. Y nuevamente cito a Pedro en Hechos 2, versículo 22, dice: varones israelita, oíd estas palabras. Jesús, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esas maravillas que Jesús hizo, esos prodigios, esas señales que Dios hizo por medio de Jesús entre el pueblo, daban testimonio, respaldaban que Jesús era Dios. Hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Juan 20, 30 y 31 dice que hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero todas estas señales están escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida eterna. El texto es para que sigan creyendo y sigan teniendo vida eterna. Así que ese título de Hijo de Dios que leemos ahí era un título conocido para referirse al Mesías. Ya habíamos escuchado también el domingo pasado de Daniel 7:14, cuando vio esta visión y era una profecía, dice: miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta los ancianos de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esa fue la visión que tuvo Daniel de Jesús, del ungido, del Hijo del Hombre. Y Jesús le estaba diciendo: yo soy ese, el Hijo del Hombre. Y van a verme sentado a la diestra del poder. A la diestra del poder era un título figurado para Dios. Y con esta respuesta Jesús enfrentó a sus acusadores. Él les anunció, Él les declaró que Él era su Mesías y su juez también. Aunque ahora podían condenarle, sentenciarle, matarle, Él iba a resucitar y iba a ascender a la mano derecha del Padre. Y aunque ellos pudieron juzgar con toda injusticia a Jesús, Él juzgaría eternamente con justicia perfecta. Y en esta frase Jesús extiende su mirada al futuro y ya ve el Calvario, ya ve la resurrección, la ascensión del Hijo del Hombre ve la coronación a la diestra del Padre de Dios,
porque dice a la diestra del poder, es decir, a la diestra del Todopoderoso, y ve el glorioso regreso en las nubes del cielo en el día del juicio, todo un conjunto manifestando su gloria y su poder. En esta frase podemos encontrar todas estas cosas. Y estas palabras de Jesús en este versículo no solo declaran la identidad de Jesús, que Él era el Hijo del Hombre, que iba a ser coronado, que iba a ser puesto a la diestra del poder de Dios, sino que también son una profecía con advertencia. En el día final, Jesús mismo será el juez, y estos hombres, Caifás y todo el concilio, todo el Sanedrín, todos sus seguidores, tendrán que responder por el crimen que entonces estaban cometiendo. Y es una advertencia no solo para ellos, que mataron al bendito, como dice Pedro también en su sermón, es una advertencia también para nosotros. Él va a regresar y ya no será ese rey sufriente que presenta, ese siervo sufriente que presenta a Marcos, o ese rey que se hizo humilde, sino que Él vendrá con gran poder y gloria a buscar a los suyos y a castigar a aquellos que rechazan. Marcos 13:26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y Hechos 1:9 al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, sería después de haber muerto y resucitado, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estándose ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se le pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Ese Jesús que fue condenado, sentenciado, muerto, resucitó, ascendió a los cielos y vendrá por segunda vez a buscarnos, a aquellos que esperamos su venida, que aguardamos, que le amamos su venida, que creemos en Él. Y ellos tenían a Dios mismo hecho carne delante de ellos. Tenían a Cristo, tenían al Hijo del Hombre, al Mesías anunciado por medio de muchas profecías, años tras años. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Al Jesús decirle que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, el sumo sacerdote rasgó su vestidura en señal de que lo que acababa de decir Jesús era una blasfemia contra Dios. Marcos 14, 64, 65 dice: habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazo y decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Y esta sección concluye con esta acusación de blasfemia y con el abuso y humillación hacia Jesús. Y esta acusación es la base que ellos tienen, o es la base legal que tienen este concilio para declararle digno de muerte. Los miembros entonces del concilio y los guardias
lo escupen, le golpean, se burlan de él, y con esto ellos estaban demostrando el profundo rechazo y desprecio que enfrentó por parte de las autoridades religiosas. Los judíos rechazaron y mataron a Jesús, mataron al dador de la vida. Rechazaron a Dios y Dios los rechazó. Ya no serían ese pueblo de Dios. Y de esta manera se hicieron igual a todos los hombres de todo el mundo. Y puede ser que esto nos parezca grave, lo que hicieron ellos, pero la verdad que todos, de alguna u otra manera, hemos rechazado a Dios, y eso nos hizo culpables del más grande de los pecados y nos hizo merecedores de los peores castigos. Nosotros nacemos en una condición que rechazamos a Dios. No hace falta que alguien lo diga o que yo lo vea, sería la Biblia lo dice. Romanos 3:9 dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Jesús estaba ahí solo, siendo acusado como un blasfemo, siendo traicionado por uno de sus discípulos, vendido por unas monedas de plata, siendo negado por otro de sus discípulos y abandonado por los demás. Y esa es la radiografía del corazón natural de los humanos para con Dios. Eso somos vos y yo si Dios no nos hubiese dado un corazón nuevo. Lo hubiéramos traicionado, lo hubiéramos negado o lo hubiéramos abandonado. Él sabía que todo eso iba a pasar con sus discípulos. Él sabía absolutamente todo de antemano. Así como Él sabe tu condición. Él sabe y te conoce más de lo que vos te conocés a vos mismo. Él conoce lo profundo de tu corazón. Y así todo, decidió venir a este mundo a sufrir lo que acabamos de ver y mucho más de lo que acabamos de ver, a sufrir mucho más de lo que acabamos de ver, solo para darte salvación. Así que dale gloria a Él y gracias por su salvación. Porque Él vio tu corazón, igual ha decidido venir a salvarte. Pero si aún no crees en Cristo, puedes hacer lo que hicieron algunos de los israelitas al escuchar el sermón de Pedro en Hechos 2. Dice Hechos 2:36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de su pecado y recibiréis el Espíritu Santo. Así que si en esta noche aún estás sin Cristo, esta es la respuesta. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Ese que una vez murió en una cruz para salvar a todos los que en Él creen, vendrá de nuevo en las nubes
con gran poder y gloria para llevar con Él a los que le esperan y para castigar a los que le rechazan. La respuesta de estos líderes religiosos fue el rechazo de Jesús. Y esta noche es presentado Jesús a ustedes. ¿Qué van a hacer con Jesús? Hay una decisión que tomar, no podemos ser neutrales. ¿Creeremos en Jesús que era el Hijo de Dios, el que vino a salvarte? ¿O le rechazaremos como hicieron los judíos? Él va a venir en las nubes. Las profecías del Antiguo Testamento Jesús las estaba cumpliendo y a la vez estaba profetizando que iba a venir. Sus profecías se cumplieron y se van a cumplir. Y esta pregunta es válida para todos, para creyentes o no. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué estamos haciendo con Jesús? No es qué hicimos con Jesús alguna vez hace mucho tiempo y es válido para toda la vida. ¿Qué estamos haciendo con Jesús? ¿Seguimos creyendo que Él es el justo? ¿Sigues creyendo que Él es el justo y que vos aún sos injusto, pecador, y por lo tanto te humillas ante Él y le das gloria a Él por su perdón? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios, el único designado por Dios para salvarte, el ungido? Como decía Juan, todo esto se escribió para que crean, para que sigan creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengan vida eterna. Así que te animo a seguir aferrado a Él, a perseverar hasta el fin, agarrado de su mano, confiando absolutamente en Él para tu salvación. Y vuelvo a insistir en la pregunta, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Cuando vengan las tormentas, cuando se pongan a prueba nuestras vidas, ellos prefirieron sus honores, estos líderes religiosos prefirieron sus beneficios antes que a Jesús. ¿Qué haremos con Jesús cuando vengan las dificultades? Así que en esta noche te animo a seguir confiando que Jesús es el Hijo de Dios y a seguir teniendo vida en su nombre. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Úsala, oh Dios, para edificar nuestras vidas. Enséñanos. Reconocemos que tú nos has dado vida por medio de Jesús, que has regenerado nuestro corazón. Y solo por medio de ti, Señor, es que podemos ser salvos. Ayúdanos a perseverar en la fe. Reconocemos, Dios, que si tú nos sueltas en nuestro corazón, abandonaríamos a tu Hijo. Pero te damos gracias y confiamos, Señor, en tu fidelidad, que tú nos sostendrás. Señor, como iglesia también oramos para que tengas compasión de aquellos que no te conocen. Si hay alguno en este lugar, o lo de esta ciudad, Señor, danos
el deseo, danos la compasión para llevar tu mensaje de salvación a aquellos que aún rechazan a tu Hijo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.